Y bien, hemos invitado al doctor Pedro Casteriano, que es constitucionalista y además es un analista político, ha sido viceministro de Justicia, y a Daniel Córdoba, que es director de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, autor de varios libros y acaba de publicar uno nuevo, sobre el cual íbamos a conversar el día de mañana, pero... buenas noches, ¿cómo están? Jaime. Buenas noches, Jaime. Bueno, los hemos invitado para conversar acerca de esta declaración de Fidel Castro, que de alguna manera ha sorprendido al mundo diciendo que el modelo cubano no funciona. Bueno, lo dice después de 50 años de obligar a los cubanos a ponerlo en práctica, ¿no? Pero claro, quizá la primera pregunta que puede hacerse es, ¿cómo puede pasar 50 años sin que se percate Fidel Castro ni los cubanos de que el modelo no funciona? Ya se produjo la caída del muro hace, ¿cuánto? Ya 20 años, ¿no? Y eso tampoco sirvió para que se cambiara ese modelo, lo que sí sirvió, por ejemplo, para que China cambiara el suyo, y la propia Rusia, por supuesto. ¿Cómo puede haber ocurrido esto? Bueno, es la falta de conciencia en realidad y la falta de ética también, yo creo, de los gobernantes de estos países, ¿no? Porque estos países como Cuba y Corea del Norte, de manera distinta, pero en el fondo con el mismo modelo, generaron no solo la pobreza y la falta de libertad de las sociedades y de generaciones enteras, ¿no? Sino también lo que generaron es una élite gubernamental liderada en el caso de Cuba por Fidel Castro que la han pasado muy bien, ¿no? La han pasado muy bien a costa de sacrificar generaciones empobrecidas, generaciones presas en esta isla, escapándose de manera precaria y bueno, demostrándole al mundo pues que ese modelo no puede funcionar de ninguna manera, ¿no? Y Pedro, ¿que tiene alguna explicación acerca de cómo ha podido mantenerse 50 años? Me imagino el control político absoluto. Bueno, el modelo económico, ¿no?, que es específicamente a lo que se ha referido Fidel Castro, nunca funcionó. Sí, pues. Porque en la primera etapa de la denominada revolución tenía el apoyo económico de la desaparecida Unión Soviética. Claro. Luego vino la crisis profunda y actualmente el gran soporte económico es Hugo Chávez. Claro. Sin Hugo Chávez esa realidad económica simplemente habría colapsado, ¿no? Claro, le aporta 100.000 barriles diarios regalados, porque es a cambio de los médicos cubanos que van a los hospitales venezolanos, ¿no? Así los paga. Así es, ese es el sistema de pago, ¿no? Y eso es lo que permite el control político, en realidad, y la opresión, porque en Cuba, y yo estuve hace un par de años, y bueno, y constaté en la realidad una sociedad empobrecida, o sea, ni siquiera con ese subsidio que menciona el doctor Casteriano, esa sociedad funciona, ¿no? Es la igualdad hacia abajo, el empobrecimiento, la falta total de incentivos para hacer bien las cosas, el hecho que nadie pueda ser propietario de lo que produce, o que nadie pueda tener ni siquiera una mototaxi para hacer para velar por su propio bienestar, genera pues una serie de parásitos en realidad en la sociedad, y el modelo en sí nunca puede funcionar, un modelo de esa índole, y ni siquiera con estos grandes subsidios se puede tener una vida mínimamente digna. Nadie puede tener ni siquiera un pequeño negocio, una pequeña bodega, pero eso es lo que justamente se estaría empezando a liberalizar, porque hace un mes más o menos Raúl Castro anunció que se iba a autorizar el funcionamiento de pequeños negocios y la posibilidad de que se pueda vender algunos productos del campo libremente, en fin, no sé. Pero, claro, la pregunta ¿es posible liberalizar algunas cosas sin liberalizar el conjunto? Porque lo que ha dicho el ministro de Economía es: vamos a hacer estas pequeñas reformas, pero se mantiene la planificación central. Lo que sí se haya avanzado, por ejemplo, y esto se habían entregado algunas tierras a agricultores privados, es decir, a personas que querían, se invitó a personas que pudieran hacerse cargo de ni siquiera propiedades, sino posesiones privadas. Pero esto, que ya tiene más de un año y medio, 2 años, no ha funcionado por la sencilla razón de que llega
el agricultor a su tierra que le dan, y resulta pues que no tiene insumos o no hay un mercado que lo abastezca de equipos, de semilla, no hay crédito, y si la planificación central no ha previsto esas necesidades, simplemente no tiene los medios para trabajar. Entonces ¿puede funcionar unas reformas así a medias? Yo creo que no, y además lo peligroso es que Raúl Castro lo que está haciendo es programando su sucesión. Ya le está entregando una cuota de poder a su hijo Alejandro Castro Espín, situación que nos debería llevar a analizar más profundo el tema, porque no podemos separar la situación económica de la política. El Estado cubano es un Estado totalitario, un Estado estalinista, ¿no? Es un Estado policíaco, en el cual el sistema, el campo de acción que tiene el ciudadano casi no existe. Entonces, y esto lamentablemente, entre otras cosas, ¿a qué se debe? A que ha contado con unos aliados. Actualmente, por ejemplo, hemos visto cómo presidentes de origen democrático como Lula, el presidente de Brasil, o la expresidenta de Chile, la Bachelet, que han hecho gobiernos en el campo económico que los analistas internacionales destacan, sin embargo, han sido en la práctica, no diría en el grado de Hugo Chávez, tolerantes, cómplices con la dictadura de los hermanos Castro. Y además la Organización de Estados Americanos, totalmente capturada por Fidel Castro, que en determinado momento, hace unos meses, consideraron volver a invitar a Cuba y que no condenan, digamos, y se inhiben casi de condenar de manera tajante, bueno, los presos políticos y la supresión completa de libertades en este país en donde, bueno, hace 50 años que la gente la pasa muy mal, ¿no? Ahora, el año 97 Raúl Castro fue a la China y regresó con la idea de hacer alguna de esas reformas, en buena cuenta de aplicar el modelo chino, que consiste en mantener el control político, pero liberalizar un poco la economía, que es lo que a China le ha permitido crecer a las tasas que está creciendo, a diferencia de Rusia, que hizo un poco al revés. Primero hizo la glasnost y después la perestroika, ¿no? Primero, liberalizó la política y luego pudo ir desmontando el sistema de planificación central, pero el resultado económico no fue bueno. Y ahora Rusia está un poco dominada por las mafias y se ha regresado a un control muy autoritario, ¿no? Porque sí. Entonces, ¿podría Raúl Castro, por lo visto, la monarquía, como dice, porque si su hijo va a ser el heredero, Alejandro, bueno, como está haciendo ahora en Corea del Norte, Kim Il-jung, ¿no? Sí. Ya está preparando también la sucesión de su hijo. Bueno, entonces, y él a su vez es heredero de su padre. De Kim Il-sung. Es una monarquía. Entonces, esto es similar. Entonces, pero van a poder hacer lo que han hecho los chinos, porque eso es la salvación de ese régimen, la salvación política del régimen. Sí, pero la condena de los cubanos. Yo no creo que sea posible una reforma con los hermanos Castro en el poder. Y por eso mencionaba el tema de la reacción latinoamericana. Ha llegado la hora de que en los distintos foros internacionales se exija una solidaridad activa. La salida es, en lo personal, considero la convocatoria de una asamblea constituyente que desmonte toda la estructura totalitaria existente en Cuba y que mediante elecciones libres se convoque a los distintos sectores internos y externos de Cuba, y de esa manera iniciar el cambio. Con los Castro en el poder, no hay que olvidar que Fidel Castro es el rey de la transformación. En cada momento aparece con una propuesta, con un determinado atajo o enfrentamiento político, y moribundo ha seguido gobernando Cuba. Ahora que está un poco mejor, trata también de dirigir, a pesar de que ya no es el jefe de Estado, sino su hermano Raúl, lo que él cree debería ser el desarrollo de Cuba al mediano y largo plazo, ¿no? Ahora, para ir a tu punto, Jaime, yo concuerdo evidentemente con el doctor Castellano, con todo lo que ha dicho, pero para ir al punto de si es posible que con este régimen se genere una apertura económica a la China, yo creo que no es posible.
La estructura digamos, de los países asiáticos, la estructura cultural y la estructura estatal, y en otros países asiáticos como el Japón y Corea antes, que yo estudié en detalle, sí, pues efectivamente combinaron esta dictadura política con una apertura de mercado, que en el largo plazo va obligando a los gobiernos a democratizarse, cosa que a China va a faltar mucho tiempo, ¿no? Yo veo con poco posible que un Estado latinoamericano como el cubano genere la apertura económica que se ha dado en China, en donde, digamos, es la dictadura aplicada al respeto a las reglas de mercado, lo cual evidentemente no es deseable porque cualquier dictadura es condenable, pero sí el derecho de propiedad, ¿no? O sea, son condenados a muerte los ladrones, ¿no? Muchas veces. O sea, la dictadura se utiliza en este caso para hacer respetar los derechos de propiedad, para promover la inversión extranjera, para también utilizar las empresas estatales para invertir hacia afuera. Se generan distintos tipos de controles, pero se utiliza para impulsar el mercado y surgen los millonarios chinos y no pasa nada, ¿no? Y se va generando una economía de mercado. Y yo lo veo bastante improbable en naciones occidentales como las latinoamericanas. El mercado se tiene que desarrollar necesariamente en el mediano plazo con instituciones democráticas de la mano. O sea, no hay ni instituciones democráticas ni mercado. Entonces, y tiene que venir las dos de la mano, ¿no? ¿Cómo pasar de la A a la Z? Y además, yo no sé, a mi juicio, la única forma es con un control político muy fuerte, es decir, con los Castro en el poder, no hay otra forma. Y un poco a la China. Si no lo pueden hacer, viene el caos. Creo que va a venir el caos. Porque además, a diferencia de la situación política y económica en Cuba, no hay recursos económicos. China ha hecho posible este cambio porque cuenta con la condición de país continente de los chinos, los miles de millones de chinos, implican una fuerza y eso no existe hoy en... Tiene que haber una burguesía, Cuba, ¿no? ¿no? Tiene que haber una burguesía, una clase empresarial, y yo creo que sí puede venir de Miami, evidentemente, ¿no? O sea, en el momento en que ese régimen cae, ¿no? Inmediatamente va a haber un flujo de inversión de los cubanos muy próximos, ¿no? Y ahí sí se genera Ahora, que esto requiere estabilidad política sin lugar a dudas. Ahora, ya qué modelo político te da esa estabilidad, ya es una discusión que se puede tener, pero con los Castro en el poder, que se dé esa apertura económica, esa bienvenida a los capitales, necesariamente bienvenida a los cubanos que están fuera, yo lo veo bien poco probable. Yo creo que tienen que morirse los dos para que eso sea posible, ¿no? Pero por otro lado, si efectivamente caen los Castro y se pasa a un régimen democrático, regresan los cubanos de Miami, puede generarse una situación bien complicada en la cual las reglas de juego no están claras, no hay instituciones suficientes para, digamos, afirmar una gobernabilidad cierta o un sistema institucional que gobierne la nueva economía de mercado, y entonces puede pasar lo de Rusia, las mafias, pero el capitalismo salvaje. Claro, pero hay ya cubanos que plantean la salida política de la convocatoria a una asamblea constituyente y que sean líderes cubanos que residen en la isla como Osvaldo Payá, Gómez, del exterior como Carlos Alberto Montaner o el hijo de Mas Canosa en Miami, que se incorporen a ese debate jurídico constitucional para a través del ejercicio del poder constituyente desmantelar la estructura comunista totalitaria y dar una organización democrática para Cuba. Por eso es importante desde este momento la presión internacional. Llama, por ejemplo, la atención la posición de la Unión Europea, ¿no? Europa, que hasta hace poco ha tenido dictaduras atroces, tiene una posición sumamente tímida respecto al caso cubano. No quiero decir, por ejemplo, destacar la posición política del gobierno de España, ¿no? Pero que ha sido triste, por decirlo menos, para no decir vergonzosa, ¿no? Pero tiene que haber una solidaridad. Lo que ocurre también, Jaime, es que hay dictaduras y dictaduras. Cuando estamos frente a la dictadura china, los intereses económicos muchas veces doblegan los principios que todo gobernante democrático debería no solo proclamar, sino defender, ¿no?
Bueno, ya no tenemos más tiempo y les agradezco mucho a Daniel Córdoba y a Pedro Cateriano por esta conversación acerca de lo que puede pasar o debería pasar en